En esta ocasión vamos a ver electroquímica. Es muy importante esto, tal vez ya lo recordarán ustedes de sus clases de electroquímica y viene principalmente el potencial de celda. ¿Ustedes recuerdan la ley de Nernst? ¿Lo llevaron en sus trabajos? La ecuación de Nernst. Sí, ¿Lo llevaron? Ok, bueno, pues de eso va a tratar hoy. Y les voy a enseñar un método muy sencillo para aprenderlo. Entonces resulta que la ecuación de Nernst tiene que ver con potenciales. En electroquímica o en química de óxido-reducción tenemos dos casos bien definidos, un agente oxidante y un agente reductor. ¿Alguien de los presentes me puede decir rápidamente quién es un agente oxidante y qué es lo que hace? Por si bien viene de teoría, por ejemplo, en su examen. Rápidamente, ¿quién es, señor? ¿Qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor? El agente oxidante es el que oxida a la otra especie al él mismo reducirse, ¿no? Exactamente, eso es lo que quería escuchar. Es que aquella especie que va a provocar la oxidación de otra y a cambio él se va a reducir. ¿Por qué? Porque ¿qué significa reducción? Ganar electrones. ¿Qué significa oxidación? Perder electrones. Entonces él provoca que alguien los pierda, porque esos que va a perder, él los va a capturar. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte. Entonces un ejemplo de un oxidante tradicional así en nuestra vida cotidiana es el oxígeno. ¿Y a quién oxida? A un clavo de hierro, por ejemplo, al alambre que se oxida, eso es la oxidación. Entonces, vamos a ver los aspectos. Se ordenan por potenciales. Entonces, aquí tenemos una tabla, la podemos consultar en esta fuente. Y primero vamos a ver un ejemplo para que vean. Por ejemplo, si yo tuviera hierro 2, hierro 3, ¿sí? Así se escriben las reacciones y los potenciales que se van acá se ponen E y se escribe la parte oxidante, por ejemplo, hierro 3 más, hierro 2 más, la parte oxidada, la parte reducida, y así se escriben. Por ejemplo, yo pongo en contacto hierro 2 con hierro 3 y vamos a pensar que yo lo pongo en contacto con cobre 2, cobre más. Fíjate, ¿quién tiene el mayor potencial? Si nos vamos en la tabla, ¿quién tiene el mayor potencial? Pues el mayor potencial lo tiene el cobre, no, lo tiene el hierro. ¿Qué quiere decir? Que el hierro, por estar arriba, si lo viéramos como en una tabla de cero, todos los positivos acá y todos los negativos en esta zona, entre más alejado del cero esté, aquí va a quedar punto 77 para el hierro. Aquí nos va a quedar punto 34 para el cobre. ¿Quién tiene mayor potencial? El hierro. Entonces el hierro es el agente oxidante. Él al tener mayor potencial puede provocar la oxidación del cobre. ¿En dónde ocurre la oxidación? ¿Cómo se llama esa parte de una celda? ¿Ánodo o cátodo? ¿En dónde ocurre? Rápidamente, traten de participar. Aquí la idea es no tener miedo. Si la riego, aquí vamos a aprender. ¿En dónde ocurre la oxidación? Por ejemplo, te pregunta en el Ceneval, quiero electrolizar cobre. ¿En dónde se va a reducir el cobre y en dónde se va a oxidar el agua? Que es el que se sacrifica. ¿Quién dice yo rápidamente? ¿Nadie? No, no, no. Catalina, Diego, Andrea, los que están aquí, a ver, ¿quién? Ya sabemos que los tenemos que ordenar por potencial de reducción. Entonces el hierro va a ser el agente oxidante, él va a oxidar al cobre, ¿de acuerdo? Pero quien sea el agente oxidante se va a reducir. ¿En dónde se va a reducir? ¿En el ánodo o en el cátodo? ¿En dónde se llevan a cabo las reducciones? se reduce en el cátodo. Exacto, entonces este sería el cátodo y en donde se va a oxidar es el ánodo. Eso es muy importante porque los ejercicios del Ceneval que te ponen, si tú confundes esto, ya está mal. ¿Vale? Entonces, la clave importante es ordenarlos
de potencial, el que tenga potencial más alto va a ser el agente oxidante, por lo tanto él se va a reducir y el que tenga el potencial más alto es el potencial de cátodo. El que tenga el menor potencial va a ser el que se va a oxidar y va a ser el que va a tener el potencial del ánodo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Ahora vamos a verlo con un negativo, porque luego ahí nos fallan las matemáticas. Vamos a ver dos negativos. Por ejemplo, el aluminio. Menos 1,66 sería el aluminio. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver con el cadmio. Menos 0,40. Así escribimos como tal los números negativos en la recta numérica. ¿Quién es más grande, menos 0,40 o menos 1,66? Matemáticamente, ¿quién es más grande? Participe, no tengan Menos miedo. punto 40. Menos 0,40. Entonces, ¿quién se va a oxidar y quién se va a reducir? ¿El cadmio o el aluminio? Se reduce el cadmio. El cadmio se reduce, exacto. Este es el agente, si se los preguntaran, oxidante. Por lo tanto, él se reduce y este es el cátodo. Y el ánodo tendría que ser esto. Sale hasta ahí. Bueno, ahora vamos a ver la regla general. La regla general dice que el que tenga la fuerza más reductora, es decir, aquí nos lo van a contar al revés, el que tenga el potencial más pequeño se oxidará. Esa es la regla completa. Pues dice, entre punto 77 y punto 34, ¿quién tiene el potencial más pequeño? Punto 34, él se va a oxidar, él es el ánodo, punto. Si así lo entienden mejor, mejor. En el otro, menos 0,40 y menos 1,66, menos 1,66 es más pequeño, él se va a oxidar. Perfecto. ¿Ya lo entendieron entonces? Para empezar con los problemas. ¿Bien? ¿O hay dudas antes de iniciar? ¿Ya quedó claro esto? En el Ceneval, en la guía del Ceneval, el formulario no trae esta tabla, pero ellos generalmente te dan los potenciales escritos. ¿Vale? Entonces, ¿ya quedó claro, señoritas, chicos? Dice. Sí, ya todo bien. Bueno, vámonos. Ahora vamos a recordar rápidamente la ley de Nernst. La ley de Nernst es una ecuación que va a funcionar para un sistema en reducción. No lo olviden, todas las ecuaciones de Nernst se escriben en reducción. Por ello, toda la tabla está escrita en términos de reducción. ¿Cómo sabemos que una ecuación está escrita en términos de reducción? Porque los electrones van a la izquierda. Es como si dijeras a esta especie gana tantos electrones. ¿Cómo sería una especie en oxidación? Por ejemplo, CD, que se va a CD2 más 2 electrones a la derecha, significa que pierde los electrones. Entonces, toda reacción electroquímica, semireacción se llaman porque hablamos de una reacción de ánodo y otra de cátodo, se va siempre a escribir de la manera en sentido reducción. Por ejemplo, esto pudiera ser cadmio 2 más 2 electrones me da cadmio 0. Cero significa que está en su estado elemental, que está reducido. ¿De acuerdo? Entonces, todas las tienen que escribir así. En el Ceneval tienen que escribir todo eso así para entender esta cosa. Ellos no te lo dan en ese orden, te lo dan como quieren. Pero la parte general es que esa ecuación se puede escribir como el potencial de ese par es igual a un potencial estándar. Es un potencial que ya está dado a 25 grados centígrados. De hecho, esto si les suena, les va a sonar a delta G0 más algo cuando tiene una temperatura. Pues lo mismo ocurre aquí. Es la referencia 25 y si estoy a otra temperatura lleva a otra expresión matemática. Lo mismo ocurre con la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs. Entonces lo mismo va a ocurrir para el cátodo, solo que aquí es negativo. Y vamos a ver por qué. Porque tú puedes hacer la constante de equilibrio K, aquí sería concentración de B a la B, entre D la concentración de A a la A, los electrones no entran. ¿Sí? Entonces, esto se llama constante de equilibrio o a veces le llaman producto de concentraciones. Lo correcto es manejar actividades. Estas cosas que aparecen aquí se llama actividad y la actividad es la concentración analítica de A multiplicado por un coeficiente que se llama de actividad. Esto tal vez lo recordaron, llevaron una ecuación que se llama de David Hacker. Es algo complicado, es cómo
En pocas palabras es, debido a que hay más iones, ¿cuál es la concentración verdadera de un ion determinado? Si estuvieras en agua pura, no hay iones, nada más está el único ion, puede ser cobre, hierro, y la actividad es lo mismo que la concentración analítica. ¿Qué es la concentración analítica? Pues la concentración que nosotros usamos en el laboratorio. Pesas 1 gramo de sal o agregas 1 litro de agua, tienes 1 gramo por litro. Esa es la concentración analítica. La concentración real, si a esa agua era agua de mar, pues los iones que están ahí en el agua de mar provocan que la concentración cambie. Por eso se maneja actividad. Pero cuando hablamos en concentraciones diluidas, o sea, valores de 0.01, 0.1 molar, 0.05, decimos que este coeficiente tiende a 1 y entonces esta cosa que debe estar escrita en términos de equilibrio o en términos de esto, se puede simplificar simplemente a esto, a Q, B a la B entre D a la A, ¿sí? Se puede simplificar, entonces eso es el Q que nos van a dar en el Ceneval. ¿Quién es R? Esas unidades, 8.314. ¿Quiénes son los números de electrones? Pues los que se intercambian en la reacción, la temperatura en Kelvin y la constante de Faraday, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, si yo quiero dos reacciones a la vez, ¿cómo la obtengo? Ah, pues esa reacción ahora se va a llamar E de celda porque tengo una celda electroquímica, una cuestión estándar de celda menos RT, NF logaritmo natural de Q, pero Q de la celda. ¿Qué es la celda? Pues la celda electroquímica es un vaso, aquí hay como una membranita que colocamos a propósito, aquí llevamos a cabo la reacción y aquí llevamos a cabo otra reacción, aquí hay una diferencia de potencial y pensemos que separadamente hacemos las reacciones y obviamente va a haber un flujo de electrones. Si esta reacción química o electroquímica ocurre de alguna manera y nos da un potencial positivo esta E de celda, quiere decir que la reacción es espontánea, ¿sí? Y si no, la reacción es no espontánea y ese potencial está directamente relacionado con la constante de equilibrio termodinámico. Entonces, bueno, vamos a empezar con los ejercicios. En el Ceneval te puedes encontrar esto, calcular el potencial estándar y el potencial cuando delta G y cadmio tienen esa concentración para la siguiente reacción a 25 grados centígrados. Si nos vamos al formulario del Ceneval vas a encontrar esto. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar. Bueno, ustedes tienen la reacción. Dices, bueno, de aquí yo puedo plantear rápido Q. Q sería cadmio 2 más entre D plata más al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Los sólidos no se involucran, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tenemos esto, podemos calcular Q. ¿Cuánto tiene el cadmio? 0.0050 molar. ¿Cuánto tiene la plata? 0.0020 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Una vez traen su calculadora, a ver cuánto nos queda. 0.0050 entre D, 0.0020 al cuadrado, 1250. Esa es la constante de equilibrio Q. Igual se los pueden preguntar cuál es el valor de Q, pero no les preguntan el potencial. Entonces, tenemos que desarmar esta reacción. Tú sabes que aquí el cadmio va de 0 a 2 más, la plata va de +1 a 0. Entonces hay dos reacciones, tú las separas, dices, el cadmio sólido está pasando a cadmio 2 más, según aquí, pues le tengo que poner dos electrones para que sea dos cargas positivas, dos cargas negativas. Y la otra cuestión que parece ser que hay ahí es plata, dos plata que se va a dos plata cero. Entonces aquí le voy a poner dos electrones y ya sé. Eso es lo que me dice esa reacción, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Eso es lo que yo escribiría. Esa reacción me daría la reacción global. Quiere decir que esto es lo que en realidad está pasando, ¿sí? Pero aquí me dan la reacción. Si no me la dieran, pues ¿qué es lo que yo haría? Pues me iría prácticamente, como tengo plata y plata cero, me iría a la tabla. ¿Cuánto vale plata? Plata cero. ¿Dónde está la plata? AG, AG, ¿dónde? Si la ven, me avisan rápido. AG, Está arriba del hierro, profe.
Luego del hierro. Cromo y no lo veo, a ver. En la tabla de la izquierda, arriba del estación circular. Ah, ya. Entonces sería 0.80. Pero en sentido reducción es, aquí le puedes llamar plata más, plata cero si quiere, y es 0.80 volts. ¿De acuerdo? Ahora, el otro par en sentido de reducción, ¿sí? Esto es lo que nosotros dedujimos de la ecuación. Pero si tú no lo supieras, bueno, sabes que tienes un par hierro de uno, par de plata uno, plata cero. Y eso se escribiría así, como 2Ag más, bueno, mejor dicho, lo vemos que tiene un uno, solo uno, más, lo debemos de escribir en sentido de reducción, nunca olviden que esto es en sentido de reducción. El otro que entra es el cadmio con el cadmio, ya lo dice, es menos 0.40. Lo voy a escribir cadmio, 2 más, cadmio cero, y esto es menos 0.40. Y esto es cadmio 2 más 2 electrones, cadmio cero. Me pueden decir, híjoles, pero la plata, según esta reacción hay dos, pues le escribo un 2 y se pone un 2. Es como multiplicarla por 2. El problema es, ¿ese potencial cambia? No, ese potencial no va a cambiar porque es como un múltiplo y así como calculas la constante de equilibrio va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces no va a cambiar por el hecho de multiplicarla por 2. El potencial sigue siendo 0.80 y el otro menos 0.40. Ahora yo les pregunto, si hacemos la tablita y pongo el 0 aquí, el potencial de la plata es 0.80, quedaría arriba, y el potencial es menos 0.40 para el cadmio. En sentido de reducción, no lo olviden, si a mí me lo dan en sentido positivo, yo lo cambio. Eso sí, es como una constante de equilibrio. Si me dan a la derecha, yo la inversa es la de en sentido contrario. Entonces, aquí, ¿quién se oxidaría? ¿Quién tiene el potencial más alto? La plata. Entonces, se oxida la plata, ¿sí? Porque tiene, no, perdón, se oxida el cadmio, ¿verdad? Porque el que tenga el mayor potencial actúa como oxidante. Entonces, la plata, podríamos decir, oxida el cadmio. Entonces, el cadmio se va a oxidar, por eso lo tengo de esta manera. Ya vamos entendiendo la gráfica. Y la plata, como es el agente oxidante, se va a reducir. Entonces ya sé que la plata oxida. Entonces la plata es el cátodo. Entonces el potencial del cátodo, que es de la plata, es 0.80, tal cual como aparece en las tablas. Por eso les vuelvo a insistir, tienen que escribir todo conforme a la tabla, ¿sí? O todo en sentido de reducción. Entonces, el ánodo, ¿quién es? El ánodo, el potencial E del ánodo, este es E del cátodo. ¿Cuánto sería? Menos 0.40. Ahora sí, para calcular el potencial de la celda, yo necesitaría primero la estándar, es decir, esto sería de celda, de celda. Entonces, ¿cuánto sería el potencial estándar de la celda? El estándar, si se pone este ovalito, bueno, este círculo, y sabemos que es E del cátodo menos E del ánodo. El puro potencial estándar sería 0.80 menos 0.40, menos por menos es más 0.80, 1.20 volts. Eso es el potencial estándar, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la constante de equilibrio, más adelante lo vamos a ver. Ahora yo quiero ese valor del potencial, ajá, pero lo quiero a otro valor. Entonces dices, bueno, E de la celda es igual a E0 de la celda menos RT logaritmo de Q. Q ya lo calculamos, 1250, simplemente metemos, esto es 1.2 menos, la R es 8.314, la T sería 298.15, la N sería 2 electrones, F 96.500, logaritmo de 1250. Y entonces E de celda,
¿cuánto sería? 1.2 volts menos 8.314 por 298.15 por logaritmo natural de 1250 entre D2 entre 96.500. 0.91. 3 por menos 1 más 1.2, 1.10. Entonces sería 1.108 volts. Tal vez por los datos del libro que trae una tabla ahí, sería 1.14 aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Si esto viene en el Ceneval, ¿ya lo sacan bien? Entonces voy a recapitular. Primero, aquí ya nos dieron la reacción. Tú la puedes separar las dos reacciones, pero no te van a dar generalmente la reacción global. Te van a dar las cosas. Entonces lo primero que tienes es que escribir los elementos que participan, buscar las reacciones que participan en sentido de reducción. Después haces este análisis, por eso pongo este como tablita de recta numérica vertical para decidir quién se va a oxidar y quién se va a reducir. Con ello vas a identificar el potencial del cátodo, el potencial del ánodo. Y de ahí vas a calcular el potencial estándar de la celda. Cuando ya tienes ese potencial, lo único que te falta es calcularlo a otra temperatura y para ello pues hay que evaluar esta ecuación. ¿Sí? Q lo vas a calcular con la ecuación global. Vamos a ver otro ejemplo. Son 4 casos que vamos a ver para que quede claro. Este primer caso me dan la reacción, me dan las concentraciones. Como me dan la reacción, rápido puedo calcular Q. Planteo una constante de equilibrio. No olviden que es la especie elevado al coeficiente estequiométrico. Aquí es cadmio a la 1 y aquí es plata a la 2. ¿Sí? Y son productos entre reactivos. Los sólidos no entran. ¿Vale? ¿Está ahí alguna duda? Rápido. Yo sí, profe. N se refiere al número de electrones. Sí, y vamos a ver que N tiene que ser igual en ambas reacciones. O sea, esto anula estas dos, ¿la ves? Una está a la Ujú. izquierda y otra a la derecha. Pero si fueran diferentes, si aquí yo tuviera un 3 y acá un 4, el producto de ellos es N, 2 por 4, 8. ¿Vale? Eso lo vamos a ver en otro ejercicio que va más adelante. ¿Vale? Entonces Ok, vamos al gracias. siguiente problema. Ahora dice, hay el voltaje. No nos dan ni reacciones, nada. Tú tienes que ser capaz de plantear todo. Entonces dices, mira, tengo nitrato de plata. Sabemos de nuestra química que el nitrato de plata se solubiliza de esta manera. Entonces, ¿cuál es la concentración de plata? 0.50. ¿Cuál es la concentración de nitrato? 0.50. ¿Por qué? Porque esto está acuoso, es decir, la estequiométricamente es 1 a 1. Entonces, si tengo 0.50 de esto, pues tengo 0.50 molar de plata también. El otro, cadmio, nitrato de cadmio. Entonces tengo nitrato 2, tengo cadmio 2 más 2 nitratos. ¿Sí? Todo acuoso. Y entonces aquí, ¿cuánto tengo de cadmio? Si es 0.01, pues también 0.010, porque es estequiometría 1 a 1. Ya tengo las concentraciones de los iones. Ya sé qué iones participan. Participa el ion de la plata más, que se tiene que reducir probablemente a plata cero o oxidar, no hay más, ¿están de acuerdo? O el cadmio, que puede pasar de cadmio 2 a cadmio cero. Esas son las posibles reacciones. Yo aquí le pongo un electrón, ¿de acuerdo? Y aquí este tiene forzosamente 2 electrones. Y entonces estos son los que tenemos, este potencial de plata más, plata cero, ya vimos que es 0.80. Este potencial de cadmio 2 más a cadmio cero, ya miramos que es menos 0.40. Es el mismo ejercicio que el anterior, en sentido de reducción, insisto, primero lo escribes así, y es las opciones. Y dices, híjoles, me hace faltan 2 electrones. ¿Cuánto vale N ahí? ¿Vale 2 o vale 1? Híjole, no sé. Pues ¿qué número multiplicarías para que sean los mismos electrones? Pues yo lo multiplicaría arriba por 2 y tengo lo mismo, entonces N vale 2. ¿De acuerdo?
Por el momento tenemos esto. Ahora decidimos quién se oxida y quién se reduce, quién tiene el potencial más alto. La plata. Entonces la plata se va a reducir y tenemos que la plata G más, ¿no? Más un electrón se está reduciendo. Y este sería cátodo. El potencial del cátodo, 0.80. Y el otro ahora se va a oxidar, ya sabemos, entonces lo escribo en sentido de oxidación. Me va a quedar cadmio 2 mol más 2 electrones. Aquí es donde viene lo que yo te comento, multiplico por 2 y por 2 para que estos electrones se cancelen. Y entonces este A del ánodo quedaría menos 0.40 volts, tal cual lo escribí de las tablas. No le tengo que modificar nada. Entonces, ¿cuál es la reacción global? Pues por eso multiplicas por 2 para que se cancelen estos dos electrones y tu ecuación global sería 2 platas, un cadmio 2 más 2 plata 0. Y de aquí ya puedes plantear Q. Q sería cadmio entre de plata más al cual. Y ven, aquí no les dieron nada, ustedes tienen que ser capaces de plantear todo. En el primer problema me daban la reacción, ya me ayudaban. Aquí yo lo tengo que deducir. ¿Cuánto vale cadmio? Pues cadmio dijimos que es 0.010. ¿Cuánto vale este de plata? 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da Q? A ver, rápido, ahí con su calculadora. Es 0.010 entre 0.5 al cuadrado. 0.04. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto sería el E de la celda? Pues E estándar de la celda sería menos RTNF logaritmo de K de Q. Ya tengo Q. La pregunta es, ¿cuánto vale E estándar de la celda? Pues fácil, E del cátodo menos E del ánodo. ¿Sí? Estándar. ¿Cuánto sería el cátodo? 0.80. El ánodo menos 0.40, menos por menos más, 1.2 volts. Entonces esto es 1.2 volts. Eso sería el potencial estándar. ¿La celda es espontánea? Sí, porque el potencial es positivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la constante de equilibrio? Pues la puedo despejar de aquí. Si yo multiplico E0 por N, o sea, despejo de aquí por N, y lo divido entre de 0.05916 en condiciones estándar, me queda log de K. Entonces, 1.2 es la potencial estándar por N, sería 2 entre 0.05916. Me queda log de K 10 a la 40, 10 elevado a la 40 nos da 3.69 por 10 a la 40. Esa es la constante de equilibrio, si me lo pidieran. Es espontánea, sí. La constante de equilibrio es tanto. ¿Están de acuerdo? Y listo. Ahora hay que corregir esto. ¿Cuánto vale R? 8.314. Me lo piden a 25. La temperatura, 298.15. N son 2. F 96.500 y logaritmo de 0.04. Aquí el potencial va a ser más alto. ¿Por qué? Porque Q es pequeño, es menor a 1. Entonces el logaritmo natural de algo menor a 1 está negativo, menos por menos da más. Y yo pienso que ahí se equivoca el Ceneval. Van a ver ahorita qué cosas pone el Ceneval. 8.314 por 298.15 por logaritmo natural 0.04 entre de 2 entre 96.500. 0.04 menos por menos más 1.2 nos queda 1.24. 13 volt. Y esto es lo que nos da. ¿Dudas de aquí? Rápido, ¿tienen dudas? No sé. Sí, profe, eh, bueno, no sé si me escucha. Lo que pasa es que este ejercicio está enlazado al otro, o cómo tomó la temperatura. Ya solo dio por hecho que era 25. Porque dice estándar. Ah, ok, Y ok. no, Esa es y no la constante estándar. sí, en entalpía, en entropía, en energía libre, estándar significa
una atmósfera de presión 25 grados centígrados. ¿Y qué significa NTP? Ok. Normal Temperature and Pressure, que es en inglés, pero es 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Así que no lo olviden, las condiciones estándar son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Las condiciones NTP, si lo buscan, y espero no estarme equivocando, búsquenlo en internet rápido, google. Según yo, es 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces les pueden dar en el Ceneval un cálculo muy sencillo de gas ideal, pero si te ponen las condiciones NTP, la temperatura hace la diferencia, ¿vale? Y si te lo piden para hidrocarburos, no sé si alguien va a hacer su servicio en una refinería o algo así, ¿cuál es la temperatura que en el KER, que en el todos, siempre te traen los libros? ¿Alguien la recuerda? Que son 60 Fahrenheit. Conviértalo, 60 menos 32 entre 1.8. Son 15 grados centígrados. Esa es otra referencia en hidrocarburos. Y hay otra, 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. No recuerdo que para qué se utiliza esa. Por eso encuentran en los libros la densidad 2020, la densidad 60 Fahrenheit, que es 15. Hay otra densidad del agua que es a 4 grados centígrados, pero las condiciones más importantes para gases generalmente es una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, o NTP, 0 grados centígrados, y una atmósfera de presión. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe, ¿Cómo les gracias. quedó? Ahora vamos a hacer esto. Ahora ustedes háganlo de volada, díganme quién es quién. Ya este está más facilito. Ya te dan Q, ya te dan las reacciones, ya no tienes que buscar quién es el ánodo y el cátodo, aquí ya te lo dicen. Obviamente, si no te lo dijeran, tú tendrías que hacer un análisis, pero están de acuerdo que en una celda electroquímica tú puedes hacer las cosas como tú quieras, en el sentido de que si yo quiero que la reacción que ocurra en el ánodo sea esta y la otra en el cátodo, pues me va a dar negativo. Y ahí lo ven, está negativo. ¿Qué significa que dé negativo? Pues que la reacción en sentido inverso le tengo que meter energía. Si yo la hago positiva de manera natural, ¿quién sería el cátodo? Si me olvido de esto, rápidamente, ¿quién sería el cátodo? ¿Quién tiene el potencial? Lo tienen que escribir primero en sentido reductivo. Esto está en sentido oxidativo. Entonces, primero tendría que escribir cobalto, 2 más 2 electrones, y me daría cobalto 0. ¿Cómo cambia este potencial? Positivo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que la inversa nada más cambia el signo del potencial? ¿Están de acuerdo? En una reacción Sí, en equilibrio cambia el inverso del valor, pero como aquí hablamos de potencial, nada más es como que despolarizas, nada más cambias la terminal, el rojo por el negro, el cable. Por eso cambia nada más de sentido, ¿vale? Entonces ahí ya tengo punto 28 y lo voy a comparar con el hierro 2 más 2 electrones, la misma ecuación, y me da menos punto 447. ¿Quién es el que se oxida y quién es el que se reduce? Dígame, ¿alguien iba a platicar, a hablar algo? Adelante. Ajá. ¿Sí alguien iba a decir algo? Entonces aquí rápidamente, si yo no tuviera esto, yo tendría que hacer primero el análisis. ¿Quién se reduce y quién se oxida? Yo puedo poner el estándar de la celda. ¿Quién sería el cátodo? Rápidamente. el cobalto. El cobalto, ¿no? Sería el cátodo, punto 28. ¿Quién es el ánodo? Menos punto 44, el hierro. Entonces, ¿cuánto me quedaría el potencial? Punto 28 más punto 44. 7. Me quedaría punto 72 volts. Y no viene. ¿Pero por qué no viene? Porque ellos ya nos están dando estas cosas. Y obviamente tú en electroquímica lo puedes hacer inverso, pero esta reacción naturalmente es espontánea. Si tú la quieres llevar a la inversa, te va a dar no espontánea. Es decir, así como te lo están dando aquí en este ejercicio, ¿sí? Pues para ti tendría que ser el cátodo, ¿quién? Pues menos punto 44 volts. El ánodo, así como te lo están dando, hasta dice aquí,
sería menos 0.28. ¿Cuánto es el estándar de la celda? Cátodo menos ánodo, menos 0.44 menos 0.28. Sería menos 0.44 más 0.28. ¿No? ¿Cuánto queda? Menos 0.17 volts. ¿Qué quiere decir? Que la reacción en ese sentido no es espontánea, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero pues así me lo piden. Entonces ahora, ¿cómo calculo E a otra temperatura con lo que me dan? Pues sería menos 0.17 volts menos RT 8.314, la temperatura 298.15, N ¿cuánto vale? 2, F 96.500, logaritmo y este valor me dicen que es 0.07. Hago esta operación rápidamente. ¿Cuánto nos da? 8.314 por 298.15 entre de 2 entre 96.500 por logaritmo natural 0.07 y me da menos 0.17 volts más 0.034 volts menos 0.1358 volts o menos 0.14. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Ya le agarraron la onda, ya con esto de volada van a hacer su Ceneval. ¿Sí? Pero no se confundan. ¿Alguien iba a hablar en un momentito o se arrepintió? Sí, profe, el potencial del cobalto sí está Ujú. ya entrado en reducción, Ajá. según la tabla. No, según esto del libro dice que tiene que ser menos 0.28. Ah, ya está dado en reducción. A ver, vamos a Ajá. ver. A ver, a ver. El cobalto, aquí tiene que venir. Qué bueno que me dices eso. Muy bien. A ver, ¿dónde está cobalto? Cobalto es este, ¿no? Y ya ha estado en reducción. En sentido de reducción es menos 0.28. A ver, entonces en sentido de reducción, entonces aquí está mal escrito. Ven la tabla. Esto debería estar escrito así. ¿Lo ven? Para compararlos nada más y nosotros seleccionar. Si es menos 0.28, así, entonces ahora ¿quién es el cátodo? Él, ¿no? El cátodo es menos 0.28. ¿Por qué? Fíjense, ya está en sentido de reducción y este es hierro 2, hierro 3. Entonces, si este ya está en sentido de reducción, ¿quién es más grande? ¿Menos 0.28 o menos 0.44? Pues sería menos 0.28 si haces la tabla. Sería más cercano al cero, menos 0.28 que menos 0.44. Entonces, el cátodo tendría un potencial de menos 0.28 y el ánodo tendría que ser menos 0.44. Entonces, aquí nos quedaría menos 0.28, que sería el cátodo, ¿sí? Y el ánodo sería 0.44. Entonces, nos quedaría bueno, nos quedaría al revés, ¿verdad? Nada más 0.17 positivo. ¿Por qué? Fíjense, aquí sería menos 0.28 menos por menos 0.447. De menos 0.28 más 0.447, 0.17 volts. Nos quedaría lo opuesto. Pero como les digo, en este caso les dan esto. Entonces, muy bien, qué bueno que hiciste esa observación. El hecho de que nos digan esto es que ya nos dan el potencial, no hay que cambiar, ¿sí? Hay que observar esta partecita. Muy bien, compañero, muchas gracias. Entonces, sí, da 0.17 y nada más es lo inverso. Aquí me están pidiendo que cambiaron ellos los electrodos y por eso les da menos 0.17. Pero es porque ya partimos de lo que ellos nos piden. ¿Estás de acuerdo? Entonces, como ellos nos lo dieron al revés, tenemos que cambiarle el signo. No, no, porque así ya como nos lo dieron, nada más identifica el ánodo es menos 0.28, el cátodo es menos 0.44, ¿sí? Y Ok. haces todo este proceso. Pero si no te nos hubieran dado esto, ¿cómo seleccionas tú quién es quién? En base a Es- potencial, y yo lo pondría al revés.
Ajá, con el potencial, tú sabes que el que tenga el potencial más grande va a actuar como cátodo o él es el agente oxidante. Y el que tenga el potencial menor va a ser ánodo o él se va a oxidar. ¿Sí? Y entonces sería Pero, esto, es decir, dirías este es el cátodo, ¿no? Punto 28 es más grande que punto 44. ¿Sí? ujú. Entonces la respuesta correcta sería punto 17 o menos punto 17. Menos punto 17 para este caso, porque lo que estamos resolviendo es esto. ¿Sí? O sea, lo que te ponen a ti es esto. Y si ya te lo dan, pues tú eliges, esto ya es el ánodo, entonces este es el del ánodo y este es el del cátodo, ¿sí? Ok, Pero si no te lo dieran y como y fuera así, ¿cómo lo eliges? Pues tienes que hacer tu tablita, poner las dos reacciones en sentido de reducción, elegir quién tiene el potencial más alto para decidir quién es tu ánodo y quién es el cátodo, ¿vale? Y ya lo haces. Pero como aquí ya te lo dan, quiere decir que este experimento impusieron ellos. ¿Por qué nos da de manera natural? Si no te hubieran dado esto, tú hubieras llegado a punto 17 y no a menos punto 17. ¿Qué es lo único que cambió? Que ellos cambiaron los polos de la celda electroquímica. Nada más. Pero en este caso que te lo dan significa que la celda no es espontánea. es Significa justo que lo que le voy a preguntar. necesitas, Eso significa, ¿verdad? Al cambiarlos. sí. O sea que al cambiarlos tú le tienes que meter energía. Ok, ¿Sí? Y de manera natural, esta reacción te daría energía. ¿Sí? Es muy importante entender eso, ¿vale? Y ahora vamos con este. Este es el más difícil porque tú tienes que plantear todo, ¿sí? Este sí viene. Y entonces aquí tú tienes que plantear todo. Dices, ah, bueno, tengo aluminio que se va a oxidar a aluminio 3000 según la reacción. Entonces sería 3 electrones. Pero lo correcto sería escribirlo al revés. Siempre traten de escribirlos como reducción para ganarle tiempo al C. Y el cobre 2 más 2 electrones, siempre escribirlo como cobre cero. ¿Cuál es el par del aluminio? Hay que buscarlo aquí en la tabla. El aluminio tiene un par de menos 1,66 volts. ¿Ok? Entonces, este aluminio más 3 aluminio cero menos 1,66 volts. Y este cobre 2 más cobre cero es punto 34, si no me equivoco, cobre 2, sí, punto 34. Listo, con eso calculen quién es el oxidante rápidamente. Ya los dos están en sentido de reducción. Si los escribo en ese sentido, yo puedo elegir quién es el oxidante o quién es el cátodo, el cobre. el cobre. Entonces, el cátodo es el cobre, punto 34 volts. ¿Quién es el ánodo? Pues ya por diferencia. Sería menos 1,66 volts. ¿Cómo calculo el potencial estándar de la celda? Pues sería E del cátodo menos E del ánodo. ¿Cuánto nos quedaría? Punto 34 volts menos 1,66. Me quedaría menos por menos más. ¿Cuánto nos da eso? 2, ¿verdad? 2 volts. ¿De acuerdo? Síganle, a ver, vamos a calcular con lo demás, así como lo hemos hecho. ¿Cuánto vale? Ahora vamos a corregir cuánto vale N. Ahí viene la clave. Si yo escribo esto y ya llegué a saber quién es el ánodo y quién es el cátodo, pues los escribo bien. El cátodo va a ser este. Y puedo poner cátodo. Y el ánodo va a ser esto. Aluminio 0. Aluminio 3 más. ¿Cuánto vale N? 6. No lo sé. Pero como tengo 3 números acá, pues ¿qué les parece si recuerdan álgebra de suma y resta? Y multiplico por 3 toda la ecuación de arriba. Sí, bueno, para que lo vean, claro, ¿no? Si no nos confundamos. Pues voy a multiplicar por 3 a esta y por 2 a esta ecuación. Entonces, si pongo, voy a quedar 3 cobre 2 más, 6 electrones, 3 cobre cero.
Y si multiplico por 2 abajo, 2 aluminio 0, 2 aluminio más 3, 6 electrones. Ahora sí, hago la suma, se cancelan. ¿Cuántos electrones hay? ¿Cuánto es N? 6. ¿A cuánto es? 6. Participen, no tengan miedo. ¿Cuánto es? 6, ¿no? ¿Sí entendieron por qué sale 6? Sí. Porque nada más estoy multiplicando esta ecuación por esta, 3 por 2, 6. ¿Y cuál es la reacción global entonces? 3 cobre 2 más, 2 aluminio 0, 2 aluminio más 3, más 3 cobre 0. ¿Cómo planteo la constante de equilibrio de esto para calcular Q? Pues sería aluminio más 3 al cuadrado, ¿están de acuerdo? Entre D, cobre 2 más al cubo. ¿Cuánto es eso? Ahí ya tengo las concentraciones. Aluminio dices 0.15 y me va a quedar al cuadrado entre D, 0.025 al cubo. ¿Cuánto me da Q? 0.15 al cuadrado entre D, 0.025 al cubo. 1440. Aquí está, nos da Q, nos da N. Y ya del potencial de celda corregido lo pueden hacer fácil. Va a ser E de celda, E estándar de la celda, pues ya no lo anoto, ya se saben la fórmula. Sería 2 volts, que fue lo que nos dio 2 volts. Aquí está el famoso 2 volts, ¿dónde lo calculamos? Que nos dio 2 volts aquí. Luego menos, R es 8.314. La temperatura 298.15 porque es estándar. N sería 6, 96.500, logaritmo natural de 1440. Entonces, ¿cuánto nos da? 8.314 por 298.15 entre de 6 entre 96.500 por logaritmo de 1440.03. Entonces, 2 menos 0.0311 nos queda 1.968 o 1.97 volts. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Este es el más difícil. ¿Por qué? Porque nada más viene escrito como una pila y punto. No trae más, tú tienes que decidir todo. En este nos echaron la mano, ya nos dicen quién es el cátodo, quién es el ánodo, muy fácil. En este, pues nosotros ya sabemos cuáles son las concentraciones. La única dificultad es la A. Buscamos las constantes, las ordenamos y ya hasta calculamos la constante de equilibrio. En este ya me dan la ecuación, es más directo saber qué pasa. ¿Sale? Y ahora entonces, bienvenidos, hagan esto de volada. Los espero, díganme cuál es la respuesta. Y aquí hay un error del Ceneval. De entrada vieron que esto está mal. Y ahí viene el error. Primer error del Ceneval. Es menos, no es más. Pero la respuesta viene con más. Entonces, si se lo encuentran, ya saben cuál es la respuesta. Tiene que ser con más, porque también si lo hacen con menos no viene la respuesta. Entonces, háganlo. ¿Cuál es la respuesta? Rápido, me lo dicen. Entonces, aquí como bien dice, no viene especificado que diga que es reducción, como en el anterior que observó su compañero. Y muy buena observación. Aquí no viene, entonces pues por default vamos a suponer que es ese potencial que nos está dando de oxidación. Si yo lo quiero escribir en términos de reducción, lo tendría que intercambiar primero, ¿sí? Entonces yo tendría que poner CD 2 más, 2 potencial, CD0 y me quedaría E de cadmio 2 más, cadmio 0, menos 0.4030, que es lo que hemos manejado. Menos 0.4030, aquí está el cadmio. Entonces ya vieron, si no nos da los numeritos, suponemos que nos los está dando tal cual lo escribe. Y tal cual lo escribe es una oxidación. Entonces, si yo lo escribo en términos de reducción, lo tengo que cambiar primero. ¿De acuerdo? Ahora, la otra en sentido de reducción, como tampoco me lo da,
Pues me dice que es PbSO4 más 2 electrones, Pb0 más sulfato. Pues lo tengo que cambiar, me quedaría menos 0.3546 volts. Sale. ¿Cuánto vale el potencial de la celda? ¿Quién es el ánodo y quién es el cátodo? ¿Quién es el ánodo y quién es el cátodo aquí? ¿Quién es más negativo? ¿Quién es más grande? ¿El del plomo? Plomo, entonces es punto 3546 más, va a quedar menos por menos más, va a quedar, o bueno, lo escribo para que no se me confundan, menos punto 4030. ¿Cuánto nos queda? Entonces va a quedar menos punto 3546 más punto 4030, punto 0.484 volts. Ese es el estándar. Entonces no es esta la respuesta, porque tengo que corregir todavía con este cociente a otra temperatura. ¿De acuerdo? Entonces tengo que corregir todavía. Ahora yo tendría que corregir y decir que el potencial que me pide es 0.0484 menos 8.314 por 32 más 273.15. N, ¿cuánto vale? 2, F 96.478, nos dicen aquí que eso ocupemos. Logaritmo de K es 18. Y fíjense, entonces, 8.314 por 32 más 273.15 entre D, 2 por 96.485. Da punto 013. Entonces esto sería punto 0.484 menos, a ver, revisen eso, a ver si es cierto, 8.314 por 32, 273.15 por logaritmo natural de 18. Entre de 2, entre 96.478, punto 0.378, menos punto 0. Y entonces podemos hacer esa resta más punto 0.482. El resultado tendría que ser punto 0.105 volts, pero no viene. No viene. Entonces, ¿qué es Me lo dio que lo mismo, profe. haríamos? ¿Eh? Me da lo mismo a mí. Ok, punto 0.105. Sí. Ok, no viene, pero ¿cuál pondrían? Si yo lo estuviera haciendo, yo pondría la D porque hay un error del ejercicio. Aquí está el error. Esto te dicen. Y ustedes ya vieron que en el formulario, si se van a su formulario, que ya lo descargué y en el Drive lo subí para los que están en el Drive, porque ese van a tener el día de su examen. Así que desde ahorita ya vayan trabajando con él, todo ejercicio que hagan de mi canal, todo, trabajen con su formulario, eso les va a dar más rapidez el día del examen manejar el formulario. Van a decir, esto viene acá, esto viene allá, rápido. Entonces, sería esto, pero ¿qué hace? Yo lo que estaba pensando, si están de acuerdo conmigo, que aquí les faltó algo, 18 a la menos 1, ¿sí? Y entonces sí cambiaría por signo positivo, si lo ves, pero no nos los especifica. O sea, si esto es menos y esto es 1 entre 18, por propiedades de logaritmos, cambias a positivo y lo dejas en 18. Eso es de matemáticas, pero no creo que sea eso. Entonces yo digo que es un error. Entonces sería punto 105, pero como no viene, si tú sumas los dos, punto 0.3789 te da el B. Entonces yo me iría por el B. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes saben qué contestar. Y bueno, aquí viene otro. ¿Cuál creen que es así rápidamente, sin hacer cálculos? O háganlo así rápido en su mente. ¿Qué van a restar? Van a estar los dos invertidos. ¿Están de acuerdo? Porque los dos están escritos. No me dicen que están como pares. Entonces, si yo los invierto como potencial redox, sería punto 33.7 para escribirlos y
menos 0.236. ¿Quién es el cátodo y quién es el ánodo? Pues el cátodo es 0.337 y el ánodo menos 0.23. Entonces va a ser menos por menos más 0.26 más 0.236. Me daría 0.5713. El estándar. Entonces no puede ser negativo porque pues, ya me tiene que dar positivo. Es una celda espontánea. Pero este es nada más el estándar, el que estoy corrigiendo. Todavía me falta corregir a 25 grados y con este K. Pues por default sería eso. Ahí lo comprueba, ¿vale? Entonces, pues ya con ello terminamos esta clase. Dudas que tengan antes de irnos, todo aclaren las dudas. Y bueno, yo deseo éxito, que no la vayan a regar en el mero día, si es que viene esto, ¿vale? Pero ya saben bien el camino, escribir en reducción y poner mucha atención porque su compañero me dio la clave y qué padre, no me había puesto a pensar. Aquí les van a escribir el término, cómo se los están dando. Si no se los especifican, ustedes den por hecho que se los están dando en sentido de reducción, en sentido de oxidación y en sentido de oxidación. ¿Por qué? Porque los electrones están a la derecha. Y ya ahí le tienen que componer, lo tienen que escribir en términos de reducción, cambian el signo del potencial, deciden quién es el ánodo, quién es el cátodo, calculan la potencial estándar de la celda, este numerito. Si viene un numerito como este, pues ese no puede ser porque se los están pidiendo a otra temperatura, bueno, a la misma, pero con un valor de equilibrio Q diferente. Entonces no puede ser él y no puede ser negativo porque sería intercambiar los polos. Y listo. Y entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes, contestar de esta forma rápida y a lo mucho llevarse en un problema 3 minutos. Ya hicimos el cálculo ayer en un video. Tienen de las 9 de la mañana a la 1, ¿cuántas horas hay? 9, 10, 11, 12, 4. 4 horas por 60 minutos que tiene una hora, tienen ustedes 240 minutos y son aproximadamente dividiéndolo en las 2 zonas, pónganle que hagan 100 ejercicios, porque son 130, pero está dividido en 2 sesiones. Y la otra sesión también tiene teoría, son 190 reactivos o 220. Pensemos que te dedicas a hacer 100 preguntas, tendrías 2.5 minutos por pregunta, no más. Y no, no te va a dar tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿tienen alguna duda? Profe, sí, en resumen, cuando nos dan las reacciones, o sea, como en este ejemplo, si los electrones están del lado derecho, no están en sentido reductivo. No, oxidativo, porque significa que los pierde. Haz de cuenta que este es el metal, este eres tú. Y si Ujú. del otro lado esto fuera como un río y está del otro lado tu familia, significa que se están retirando. O sea, estás perdiendo. Si Ok, estuvieran del mismo lado contigo en sentido de reducción. ok, entonces cuando los ordenamos hacia el otro lado, ya ahora sí ya es reductivo. ¿Sí? Y Y cuando por los eso ordenas, ya cambian los signos. exacto, cambia los signos, pero porque aquí no te los especifican. Pero Ok. fíjate en este caso que dijo su compañero, aquí ya te lo especifican cuál es el potencial de este par así. Quiere decir Mm, que en sentido de reducción, que lo escribas así, tiene ese valor, aunque aquí te lo estén dando de otra manera. ok, ¿Sí? ok, Entonces tienes que ser muy, muy importante eso. Es mejor cuando no te lo dan así, ¿no? Tú decides todo. Dices, primero lo tengo que escribir en sentido de reducción. Primero, esas 3 cargas significan que necesito 3 electrones. Aluminio más 3 electrones se reduce a aluminio cero. Cobre más 2 electrones a cobre cero. Busco sus potenciales en reducción. Me da menos 1,66 y punto 34. ¿Quién tiene el potencial más grande? El cobre. Él es el cátodo, entonces ahí se va a reducir y por lo tanto eres el cátodo. El ánodo es menos 1,66. Cuidar mucho el signo del álgebra, menos por menos más. Y nos queda positivo, que significa que es espontáneo. Tú puedes calcular la constante de equilibrio. Ya miramos cómo la vas a calcular con esta expresioncita.
el potencial que te dé por el número de electrones entre 0.596, te queda log de K, pero log, si despejas K, es 10 elevado a la ESO, porque si fuera logaritmo natural, sería E exponencial de Euler elevado al número que te da. Entonces, ya que tienes todo eso, pues listo, aquí lo difícil está calcular el valor de N, cuántos electrones son, pero ya miramos cómo se hace. Cada reacción tiene un número de electrones y entonces los números se intercambian. El 3 multiplica este y este el 2 a la otra. Me van a quedar 6 electrones, los que anula la reacción y ya me queda la reacción global. Con esta reacción global yo tengo que plantear el valor de Q, ¿sí? Y que sea con la constante de equilibrio, yo debo plantearla. Teniendo ese valor de Q ya tengo todo ¿para qué? Para hacer esto, para corregir la temperatura, que es lo que en realidad me piden. O sea, lo que a mí me piden es llegar a 1.97, ¿sí? Que es lo que me dan aquí. ¿De acuerdo? Sí, Por profe, el gracias. signo, y por el signo ya sabes si es espontánea o no lo es. ¿Vale? Bueno, pues entonces hagan este ejercicio. Les digo, para mí es la C, pero hay un error. Tendría que ser menos de 0.500. Y eso, pues si viene, lo puedes escribir ahí en el papel, que hay un error en el signo. Ahí yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque no. Ahí sí, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Pero ustedes que van, le pueden poner ahí, hay un error para que lo vayan modificando, corrigiendo. Y ellos mismos se contradicen porque en el formulario hasta aquí es el menos. Bueno, pues bueno, entonces así quedamos. Espero les haya gustado la clase. Yo les agradezco. Voy a subir esta clase para que quiera o la persona que quiera pueda volver a estudiarla. Y sobre todo, pues les pido que a todos los que de alguna manera ven los videos, pues que me regalen un comentario, por favor. ¿Vale? La idea es que YouTube pues me dé a conocer. Y yo creo que ahora que me han ido dando a conocer comentarios y todo, ustedes me han encontrado en redes sociales, porque antes creo no me habían encontrado. Yo ya tengo un año haciendo esto. Creo, tengo como 50 comprobantes de Ceneval. Y a mí me interesan sus comprobantes una vez que